Está siendo grabado. Listo, entonces estamos siendo grabados. Le voy a subir al terminar la clase. Se demora un poco porque tiene que guardarse en mi computador y después tiene que subirse a YouTube. Ya, pero el video va a estar a disposición a más tardar el día de mañana. Cuando ya son más de las 11 y el video aún no se sube, se lo envío el otro día pues, para no molestarlo a través del WhatsApp. La clase pasada hicimos entonces terminamos el PowerPoint introductorio, el cual ya se envió. ¿Ya? Los que no sepan cómo descargar ese PowerPoint van a tener que aprender a utilizar el WhatsApp web, ¿ya? Que básicamente consiste en instalar o sincronizar el computador con el WhatsApp del celular. ¿Ya? Así van a poder descargar inmediatamente todo este tipo de cosas. La adelanto desde ya para que no tengan problemas futuros a que la prueba es en formato Word. ¿Ya? A veces, para algunos puede decir, ya, ¿qué tiene un Word? Pero yo sé que de repente hay personas que nunca han ocupado Word para escribir, ¿ya? Por lo tanto, pueden tener algunos problemas. Dícese que se le borren algunas preguntas, que se les corran, que es como lo más común, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer para que se vayan adecuando? Yo creo que entre el viernes y el martes de la próxima semana vamos a hacer un pequeño trabajo con décimas para la prueba y ese trabajo va a ser en Word para que se vayan familiarizando, ¿ya? Eh, Básicamente eso, porque siempre existen problemas de personas que se les borran algunas preguntas o se desesperan. ¿Ya? Yo también he tenido que ocupar programas de repente que no sé ocupar y se produce una desesperación. Para mí el Excel, recién estoy cachando un poco de Excel, pero antes era experto en borrar fórmulas, así que... Ya, señores. Entonces, como vimos la parte introductoria, hoy vamos a empezar con el tema más jurídico, ¿ya? Vamos a ver entonces un preámbulo jurídico, pero no sin antes hacerle un pequeño esquema de cómo es el proceso de corretaje de propiedades, tanto para la compraventa como el arriendo, ¿ya? Estos esquemas se los voy a enviar también terminada la clase. Es importante que se hagan una idea mental, ¿ya? Una idea mental de cómo es el funcionamiento entonces del negocio. En primera instancia, acá tenemos un esquemita de venta. Entonces, lo primero que se hace, la primera labor del corretaje de propiedades es la captación. Captación que vamos a ver más en profundidad en la unidad 4 y 5. ¿Ya? Entonces, en la unidad 4 y 5 vamos a ver derechamente captación. ¿Cómo captar? ¿De dónde sacar la información? ¿De dónde sacar los números telefónicos para llamar? ¿Qué decir? ¿Ya? Eso lo vamos a ver entonces en la unidad 4 y 5. Primero se capta, telefónicamente idealmente. Luego que se capta, uno va a la casita del cliente, le dice, mire, ya conversamos, acepta, firme este papel, que es lo que firma orden de venta. Contrato de corretaje también se le conoce, ¿ya? Contrato de corretaje u orden de venta. Es un contrato consensual, ha dicho la doctrina mayoritaria, ¿ya? Vamos a ver también qué significa que sea consensual. Luego de eso, te dicen, ya, ok, estamos trabajando juntos. La orden de visita admite dos modalidades, con exclusividad y sin exclusividad. La primera de ellas, con exclusividad, significa que solamente la casa se puede vender a través de ti. ¿Mm? Solamente se puede vender, permiso, para silenciar, solamente se puede vender a través de ti. ¿Ya? Sin exclusividad significa que cualquier persona, incluido el dueño u otros corredores, pueden vender la propiedad. Entonces, cuando se trabaja sin exclusividad, hay algunos tips que tienen que tomar como importantes. Por ejemplo, cuando uno trabaja sin exclusividad, no se recomienda poner letreros. ¿Ya? Usted me dirá, ¿por qué no voy a poner letrero? Claro, pues estamos hablando sin exclusividad cuando cualquier persona puede vender, incluido el dueño, y usted le pone un letrero a la casa. Y va pasando un auto o caminando unos interesados, golpean la puerta. ¿Cómo comprueba usted de que esas personas llegaron por su letrero? Entonces, por eso no se pone el letrero cuando es sin exclusividad. ¿Ya? Y ahí a lo largo del curso le voy dando algunos tips. Luego se publica la propiedad con todas las fotografías y las descripciones. Luego, cuando empiezan a haber interesados y preguntas, se genera una orden de venta. ¿Ya? Una orden de venta que es otro contrato. Mostrar el inmueble entonces cuando es compra-venta solo a personas con crédito preaprobado. Se hace entonces una oferta.
Y esta oferta se puede aceptar de forma parcial o total, es decir, se puede negociar o se puede decir, ya, ok, estamos listos. Esa oferta se hace por escrito a través del correo electrónico para que quede un registro, ¿ya? Para que quede un registro. Esa oferta también se le hace directamente al corredor de propiedades. La oferta no se le hace al dueño, se le hace al corredor, el intermedio. No dejen que se negocien directamente ambas partes. Luego existiría una aceptación. ¿Ya? Estamos ok, entonces quedamos en eso. Luego de la aceptación viene la promesa de compraventa. O podría venir la promesa de compraventa. ¿Por qué digo podría venir? Porque hay personas que podrían hacer una compraventa sin hacer una promesa de compraventa, lo cual no es recomendable. ¿Ya? Hacer una compraventa de un inmueble sin hacer una promesa previa no es recomendable. Incluso hay personas que hacen la tasación antes de la promesa de compraventa. Pero ¿qué podría ocurrir? Que desde que te van a tasar la casa puede pasar una semana, a lo más 2 semanas, pero en esas 2 semanas puede haber un arrepentimiento. Ya puede haber un arrepentimiento de una de las partes. Y pasa mucho que cuando tú llamas a clientes te dicen, no, si tenemos una promesa de compraventa, tenemos un contrato, una promesa de palabra, te dicen. Ya, legalmente una promesa de palabra no existe. ¿Ya? No es válida, porque es un contrato solemne. Vamos a ver hoy también la diferencia entre un contrato solemne y uno consensual. Pero le adelanto, cuando hablamos de un contrato solemne, son esos contratos que nacen a la vida cuando la ley te dice que cumple determinados requisitos. ¿Mm? Por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Pues. Si no lo haces por escritura pública y no inscribes en el conservador, no nace la compraventa del inmueble. No puedes hacer una compraventa de inmuebles de palabra. Lo mismo es para la promesa de compraventa. Uno de los requisitos de la promesa de compraventa es que tiene que ser por escrito, ¿ya? Entre otros más, pero tiene que ser por escrito. Entonces la promesa de palabra no existe, ¿ya? Sería un contrato solemne. En contraposición, por ejemplo, a un contrato de arrendamiento urbano. Cuando una persona dice, no, yo puedo sacar a esos tipos que tengo en la casa porque no hemos firmado nada. Cuando es un contrato de arrendamiento urbano, es un contrato consensual, significa que un contrato de arriendo de palabra si nace a la vida. ¿Ya? Ese tipo entonces de cosas tiene que determinarlo usted y marca la diferencia entre un corredor de gran nivel y otro que la verdad es que no cacha mucho. Ya, saquémoslo nomás para vender la casa. ¿Para qué va a operar el desahucio si el contrato no vale, no está escrito? No, no es tan así. Entonces, luego de la promesa de compraventa, viene una tasación. ¿Ya? La tasación del banco. Esa es la importante, la tasación del banco. Si usted hace la venta en efectivo, puede prescindir de la tasación. ¿Ya? Podemos sacar la tasación y se salta entonces a la siguiente fase, que sería la recopilación de documentación. La tasación entonces va a la persona, al tasador del banco, y normalmente te están pasando el 80% del valor del inmueble. Usted me dirá, es un mero trámite. Es mucho más que un mero trámite porque va a determinar si la compraventa del inmueble es exitosa o no lo es. Luego de eso, la persona que realiza el estudio de título, que cuando es a través de un banco, va a considerar el estudio de título y la redacción correspondiente como gasto operacional. Si no, se puede encargar a un abogado externo, incluso en notaría también te hacen estudio de título. ¿Ya? Recopilación de documentación, que vamos a ver uno a uno también las cosas que se podrían llegar a pedir. ¿Dónde se saca la documentación? Principalmente son en las municipalidades, Dirección de Obras Municipales, el DOM, o en el Conservador de Bienes Raíces. Esos son como los dos grandes ahí centros donde usted va a tener que ir. En municipalidad, con el rol, y en conservador de bienes raíces con foja y año. Esa es como la forma de individualizar la documentación en el conservador de bienes raíces. Luego de eso, la persona que está a cargo hace el estudio de título. ¿Ya? El estudio de título corresponde más que nada en revisar los antecedentes, ¿ya? Del inmueble, históricamente para atrás. Históricamente te piden 10 años, incluso a veces te piden más que nada por los plazos de prescripción, que también vamos a ver más adelante. Si existen problemas en este, podría necesitarse documentación extra. A veces te piden documentación. A veces los corredores de propiedades cometen el error
de que sacan la documentación mucho antes y después la persona que hace el estudio de título te dice, no, mira, necesito este documento, pero que tenga 2 meses nomás. El estudio tiene 2 y 1 semana, no me sirve. Entonces no la saque tan apresurado. Entonces aquí se puede delegar también ya el estudio de título a empresas externas cuando a través del banco, lo cual significa más burocracia. Luego de eso se hace un borrador de escritura, ¿ya? Se hace un borrador de escritura. La verdad es que hilando más fino lo que se hace es un borrador de contrato de compraventa, porque aún no es una escritura. Pero bueno, se hace como un borrador. Eso se revisa por las partes, que esté bien los RUT, la individualización del inmueble, los nombres también, ¿ya? No es para nada alocado que existan errores en la individualización del inmueble. Usted me dirá, ya, pero si la dirección es tanto, tanto. Sí y no. Esa es una dirección, pero cuando se individualiza un inmueble en una escritura, se ponen los deslindes. ¿Ya? Norte, sur, este, oeste. Y los deslindes es súper fácil equivocarse, porque te dicen con palabras, está en la metraje 12 que conlleva con tanta casa X y lote 5-4 de la manzana 5 y es súper fácil equivocarse. ¿Ya? Así que pueden ocurrir ahí errores. Esa individualización también va en la promesa de compraventa, se la voy a mostrar más adelante. Entonces, luego que está la escritura de compraventa, esa escritura se toma, hay dos, una copia, el notario lo transforma ese contrato de compraventa en una escritura de compraventa, lo transforma, y tú vas a inscribir esa escritura en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Tú vas a inscribir entonces esa escritura en el conservador de bienes raíces. Conservador de bienes raíces no es que tome y archiva automáticamente, no, hace también un pequeño estudio previo, por lo tanto se alarga también, ¿no? Varias semanas en tener todo listo. Luego de que está todo listo, el banco dice, ya, ok, ahí está todo y paga. ¿Ya? El banco paga. Si la casa aún se está pagando con otro banco, hay un proceso paralelo, que sería el alzamiento de hipoteca. ¿Mm? Usted me dirá, ya, ¿qué es el alzamiento de hipoteca? Mira, imagínate que tú quieres vender tu casa que aún estás pagando. Tú estás pagándole a Banco Falabella y el nuevo comprador está con Banco BCI. ¿Ya? Entonces, Banco Falabella dice ya, voy a alzar la hipoteca para que se pueda constituir entonces como garantía esta casa a través del otro banco. Cuando se venda, Banco BCI va a pagarme a Banco Falabella. ¿Ya? Se arreglan entre bancos, por decirlo así. También les voy a pasar más a fondo lo que es el alzamiento de hipoteca. Eso sería entonces el proceso de compraventa del inmueble. Como les dije en la clase pasada, ¿dónde se cobra la comisión? La comisión se puede cobrar en la firma de promesa de compraventa, se puede cobrar contra tasación, es decir, después de la tasación también, y lo más común es que sea en la escritura de compraventa, en la firma, o en la inscripción del conservador de bienes raíces. ¿Por qué en escritura de compraventa? ¿Sí? ¿Por qué aquí? Porque el pie, el excedente de lo que no te cubre el banco, comúnmente te lo podría pasar acá, al vendedor. Entonces, cuando tú como corredor ves que hay un flujo de dinero, dices, ya saquemos al tiro mi comisión. ¿Ya? Entonces aquí le sacas la parte, tu pedacito de comisión a una de las partes. Y al resto, en el considerador de bienes raíces, pues. Fernando, dígame. Una consulta, ¿en qué momento paga el banco al vendedor? Porque firmaron la escritura Ajá. en notaría de ¿Mm? compraventa, ¿Mm? pero ¿en qué momento están listos los valeristas para que el banco le haga entrega No, mira, antes de la inscripción del conservador, me imagino? no, el vale vista va a estar después de la inscripción en el conservador. O sea, en la ¿Ya? compraventa no se indica que se paga el precio en ese acto, sino que queda sujeto a que después se le entreguen los valeristas. Claro, el banco le va a pasar los valevistas después de que está todo inscrito en el conservador. Lo que se paga en escritura de compra-venta es el pie, el 20% que no te cubre el banco. Eso se le paga al comprador. ¿Ya? Pero en la escritura se indica esa forma de pago de que con posterioridad el banco va a hacer entrega de esos valeristas. Sí, ¿Sí? incluso la forma de pago puede quedar estipulada mucho antes.
la forma de Ya. pago y otros detalles como ese, por ejemplo, la desocupación de la casa, momento de la entrega del inmueble, quedan acá listos ya, en la Ya. promesa de compra-venta. ¿Ya? Vamos a ver también que hay cosas que se pasan por obvias a veces en la promesa de compra-venta. Por ejemplo, si tú descargas o te redactas una promesa de compra-venta, van a haber dos partes normalmente. Tú miras, obvio, van a haber dos partes. Promitente comprador y promitente vendedor. Cuando es una promesa de compra-venta, así se llaman las partes. Promitente comprador y promitente vendedor. Sí, pero hay una tercera parte y tú me dirás, ¿cuál es? La tercera parte es el corredor de propiedades. Entonces tú puedes poner cláusulas que garanticen el pago de tu comisión también en la promesa de compra-venta. Por lo tanto, te resguardas en la orden de venta o contrato de corretaje, te resguardas en la orden de visita y te resguardas de nuevo en la promesa de compra-venta. Ya, ahí les voy a mostrar una promesa de compra-venta que redacto yo para que la ocupen. Eso entonces respecto al corretaje, respecto a la compra-venta. ¿Ya? Eso sería la compra-venta. Ahora entonces vamos a ver el arrendamiento antes de ahondar con el siguiente tema. Respecto al arriendo, entonces tenemos la captación. Bien. La captación puede ser un poco más difícil en algunos sectores respecto al arriendo. Te miré, ¿por qué más difícil? Porque la comisión se percibe mayor en el arriendo. Porque miren, cuando es compra-venta, tú me dices el 2% de 70 millones. Ya, son 70 millones, 2% ya, ok. Las personas lo perciben menor, pues. Pero cuando es arriendo, llega la persona y tú le dices, ¿cuánto es? Mira, mes de garantía, mes por adelantado, más mi comisión. Entonces, si el arriendo es de 400.000 pesos, mes de garantía, mes de arriendo y la comisión, estamos hablando que una persona para arrendar debería tener 1.000.000 de pesos al tiro. ¿Ya? Entonces, la gente le choca un poco más eso. ¿Ya? Le chuta que harta plata, le choca. ¿Ya? Por eso cuesta a veces captar en algunos puntos el arriendo. Se percibe mayor. Lo bueno es que un arriendo, si está a buen precio, no debería demorarse más de 2 semanas en estar arrendado una casa. Si un arriendo está a buen precio, en un mercado de comportamiento normal, no debería demorarse más de 2 semanas. ¿Ya? Si usted hizo una buena gestión de publicación también. Orden de venta, tenemos para la compra-venta, orden de arriendo se llama también, o contrato de corretaje, cuando es arrendamiento. Vamos a ver que muchas empresas y corredores ocupan el mismo documento dividido en dos. ¿Ya? Para compra-venta y arrendo se ahorran tiempo, plata en impresiones, etc. La publicación es casi igual, a diferencia que en el arriendo hay algo extra que ustedes tienen que publicar, que es los requisitos para el arriendo, los cuales vamos a ver también más adelante. Los requisitos para el arriendo se tienen que publicar. Respecto al arrendamiento, suele ser un poco más irritante, por decirlo así, publicar en Facebook. ¿Por qué? Porque la gente no lee los requisitos y te los pregunta nuevamente. Aparte, la gente tiende a insultar. Oye, la casa es de oro, la cuestión, etc. Yo, la personal, no recomiendo publicar tanto en Facebook los arriendos. Estamos hablando de algo, eh, ¿cómo decirlo? Molesto, ¿saben por qué? Porque Facebook tiene mensaje automático, entonces la gente dice, está disponible, está disponible, está disponible, número de contacto, número de contacto. Estamos hablando en 4 horas que te pueden llegar unas 100 preguntas. ¿Ya? Si lo publicas un fin de semana, fácilmente 100 preguntas en 4 horas. Preguntas de personas que realmente no están interesadas en arrendar. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tienen que evitarlas para no perder tiempo. El caso del arriendo no se suele negociar. Es casi como un contrato de adhesión. Ahí está la cuestión, mira, este es el precio, te pido estos requisitos, los cumples o no los cumples. ¿Ya? Entonces, se acepta el arriendo por parte del arrendatario. Las personas visitan el inmueble, te pasan los antecedentes, los revisas. Tú me dirás, chuta, pero tengo que andarle pidiendo papel a una persona que quizás ni siquiera va a terminar arrendando la casa, porque le va a arrendar otra.
Sí, pero es una de las cosas que las personas tienen en consideración. Cuando buscan arriendo, andan ahí con su documentación pertinente, con su contrato de trabajo, ¿verdad? Eh, etcétera. Envío antecedente entonces al arrendatario, elección del arrendatario. ¿Ya? Ahora, siempre barajen varias opciones para arrendar. No se queden con el primero y no se queden tampoco con la solvencia económica. El error común, mira este cabro joven, soltero con pinta bueno para el carrete, pero gana 2 millones. Y otro caballero gana 1.200.000, pero tiene 50 años y tiene una enfermedad, etcétera, por lo tanto no va a hacer carretes, pero gana menos. No, hay cosas que tienen que tomar en consideración también. ¿Ya? Vamos a ver también en qué centrarse para elegir un buen prospecto para arrendar. Si no, les va a quedar el despelote, se lo digo por experiencia. Entonces, ¿cómo puedes descomprimir también la elección del arrendatario? Fácil, tú le seleccionas 3 personas o 2 que cumplan con los requisitos al dueño, al arrendador. Mira, don Juan, tenemos estas 3 opciones. Estos son los pros y los contras. Elija usted. Así descomprimen la presión que va a recaer en ti. Entonces, se firma el contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento se hace en notaría. Ya se hace un contrato notariado común y corriente. ¿Admite otras modalidades? ¿Se puede hacer por escritura pública? Sí, sí puedes hacer un contrato con otra modalidad por escritura pública. Lo común es que lo haga simplemente notariado, como instrumento privado. Aquí entonces se pagan las comisiones al corredor, además se entregan las garantías, el mes de garantía o cheques de garantía también. ¿Mm? Al arrendador, si se pidieron avales, estos deben concurrir a la firma del contrato también. Entrega de la llave del inmueble, aprovechen esta instancia entonces para sacar fotitos, para hacerse publicidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la compraventa y el arrendamiento urbano. Cuando rústico es diferente. Ya no estamos hablando de un contrato consensual, es un contrato solemne. Permiso, voy a silenciar aquí. Ya. ¿Fernando levantó la manito de nuevo o le quedó levantada de nota? ¿No? Ya, déjame bajarlo. Entonces, comenzamos luego de este esquema para que se haga una idea más o menos de los procesos con la terminología legal. Usted me dirá, yo soy corredor de propiedades, solo me interesa vender y vender. Claro, pero tiene que tener conocimientos también, pues dijimos que era importante para relacionarse con el resto de las personas involucradas en el proceso, conocer las terminologías aplicables. ¿Por qué? Porque esto significa un mayor profesionalismo también. ¿Mm? Un mayor profesionalismo. No es lo mismo decirle a un cliente, no, no, sabes qué, no te preocupes. Si no me quieres pagar la comisión, estamos hablando, yo sé que tú no me firmaste nada, pero es un contrato consensual, mira, fíjate. Por lo tanto, me tienes que pagar la comisión igual. Tengo todos los correos de respaldo. Según la jurisprudencia, últimamente se pueden probar este tipo de cosas a través de correos. Le pones una presión diferente. No, sabes que el contrato de arriendo también es consensual, significa esto. Mira, la casa no se va a poder vender o va a complicarse la venta porque tiene un usufructo. Te explico lo que es un usufructo. Ese tipo de cuestiones también es importante y lo vamos a aprender durante el curso. Es la idea, para que se desmarquen también. Mayor profesionalismo, entonces, entender de lo que se está hablando. Esto se traduce en una mejor gestión e identificación de las problemáticas. ¿Ya? No cuando el abogado te diga, ¿sabes qué? Tenemos un gravamen, consiste en esto otro, un embargo, es expropiable. Entonces, todo ese tipo de cosas, entonces, reflejan lo que es un buen corredor. Bueno, a continuación, entonces, vamos a ver algo de derecho súper condensado, ¿ya? Súper condensado. Uno está semestre entero viendo solamente lo que es personas, ¿ya? Ahora lo vamos a ver solamente en un par de diapositivas. Cuando nosotros vendemos una casa o un inmueble, es decir, departamento o sitio, se lo vendemos a una persona.
Estas personas pueden ser naturales o jurídicas. ¿Mm? Entonces, existen dos tipos de personas. No me digáis personas buenas y personas malas, no. Hay personas naturales y personas jurídicas. Ustedes podrán intuir ya que cuando hablamos de personas jurídicas, se nos viene al tiro de la cabecita una empresa. ¿Ya? Una empresa. Una empresa no es más que una ficción legal. Y las personas naturales, como normalmente las entendemos, nosotros de carne y hueso. Entonces, la definición de personas naturales sería, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Civil, son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Ya? Entonces, las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte, entendida como la cesación de las funciones naturales del individuo. Artículo 78 del Código Civil. Esto es debatible también, pero bueno. Entonces, la persona natural nace ahí y muere, como normalmente lo entendemos, ahí la guaguita y la tumba. Tenemos las personas jurídicas. Se llama persona jurídica a una persona ficticia. ¿Por qué? Porque Falabella, por ejemplo, es una empresa y tú no ves a Falabella caminando por ahí, ves al representante legal de Falabella caminando por ahí. Es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente. Ya, entonces si yo les pregunto qué es una persona jurídica, es una persona ficticia, a la cual se le atribuyen también algunos atributos de la personalidad como a las personas naturales. ¿Como cuáles? Una empresa puede tener domicilio, por ejemplo, ¿ya? Nombre, patrimonio propio, ¿ya? Esas son características de las personas naturales que se le atribuyen también a las personas jurídicas, que no podría tener, por ejemplo, Estado civil, ¿ya? No podría tener una empresa jurídica, pero el resto sí podría. Nacen con su constitución y mueren, por decirlo así, con su disolución. ¿Ya? Haciendo el paralelo entonces con las personas naturales. Usted me dirá, ¿y qué me importa a mí? Si hay personas naturales y personas jurídicas. Porque una casa te la puede comprar una empresa a través de un representante o te la puede comprar Juanito Pérez como persona natural. Y la documentación que le pides a ambos va a cambiar. Va a cambiar como vamos a ver más adelante. Por eso es importante también que sepan esta distinción. Las personas jurídicas se pueden clasificar. Aquí tenemos una pequeña clasificación. Hay varias, se pueden seguir clasificando, pero a grandes rasgos estamos hablando de personas jurídicas que... Permiso, dejen silenciar acá. Ya, pues sírveme. Alguien quería que la sirvieran. Ya. Entonces, tenemos esta clasificación. Personas jurídicas que persiguen fin de lucro, que se llaman sociedades. ¿Mm? Sociedades anónimas. Sí, las sociedades anónimas serían, por ejemplo, esto, ¿ya? Una persona jurídica. Esto, las sociedades anónimas están súper resguardadas en nuestra legislación, que se pueden prestar también para algunos fraudes. Entonces están muy resguardadas. Personas jurídicas que persiguen el fin de lucro se llama, de acuerdo con nuestro Código Civil, se define la sociedad como aquel contrato en virtud del cual dos o más personas estipulan poner algo en común con miras de repartirse los beneficios que de ello provengan. A continuación, el Código señala que la sociedad forma una persona distinta de los socios individualmente considerados. Entonces sería una sociedad. Personas jurídicas que no persiguen fin de lucro, que también se distinguen, personas jurídicas de derecho público, como el fisco y las municipalidades, también son personas jurídicas. Las personas jurídicas de derecho privado, como las corporaciones y fundaciones,
Nuestro Código Civil define a las personas jurídicas que no persiguen fin de lucro como entes ficticios capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Entonces, a modo de resumen, tenemos esta diapositiva. Personas naturales, todo individuo de la especie humana, sin importar su edad, sexo, tipo de condición, y personas jurídicas, que sería una ficción legal. A su vez, las personas jurídicas pueden ser con fin de lucro, como las sociedades, con fin de lucro como las sociedades y sin fin de lucro. Estas pueden ser derecho público, municipalidades, o derecho privado, corporaciones o fundaciones. Esa sería la primera clasificación y el primer pilar ahí, porque te va a vender a personas. ¿A través de qué va a resguardarse entonces, o a través de qué va a ser este link entre comprador y vendedor? Lo va a hacer a través de contratos. ¿Ya? Lo va a hacer a través de contratos. El artículo 1438 del Código Civil define contrato de la siguiente manera: acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ya en el caso concreto, una se obliga a pasarte la casa y la otra a pagarla. Y de pagar un precio. Eso sería una compraventa. Si no hubiera precio y se cambia una casa por un auto caro, ya no sería compraventa, ¿verdad? Te cambiaría el contrato. Entonces eso sería un contrato. ¿Qué contratos vamos a ver entonces a través del corretaje? Arriendo, compraventa, promesa, mandato, orden de visita, orden de venta. Esos son algunos de los que vamos a ver. Nunca olvidar también que lo pactado obliga. Hay un latinaco que significa pacta sunt servanda. Es una locución latina que se traduce como lo pactado obliga, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. ¿Ya? Constituye un principio básico del derecho civil y del derecho internacional. El contrato es ley entonces para las partes. El contrato es ley para las partes. Nunca olviden eso. Si ustedes se comprometen a desocupar la casa tal día, ese día tiene que estar desocupada la casa. Bueno, más allá del pacta sunt servanda, igual es bueno poner una pequeña multa por atrás, pero lo pactado obliga. Algunos tipos de contratos. Los contratos se pueden clasificar atendiendo a si una o ambas partes se obligan en unilaterales o bilaterales. La primera clasificación entonces sería unilaterales y bilaterales. Ya vamos a ver solamente algunas clasificaciones aplicables, pero hay muchas también clasificaciones. Unilaterales, cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, por ejemplo, una donación. Cuando hablamos de un contrato unilateral, el gran ejemplo sería una donación. Ya es un contrato unilateral, solamente uno sale ganando ahí. Y en bilaterales, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El mejor ejemplo de eso es la compraventa. ¿Ya? Se obligan recíprocamente, una a pagar el precio y la otra a entregar el inmueble. Esa sería entonces la primera clasificación. Unilaterales y bilaterales. Entonces, esta es la primera clasificación. Y esta es para mi juicio, esta a mi juicio es la más relevante para el corredor de propiedades. Los contratos también se pueden clasificar en contratos solemnes y consensuales. ¿Ya? Solemnes, cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Ejemplo, compraventa de inmuebles, que debe ser por escritura pública. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber las solemnidades? Porque la ley lo dice. ¿Ya? Este contrato no tendrá validez si no se realiza por escrito. Los requisitos para realizar este contrato son 2 testigos, etcétera, etcétera. ¿Ya?
por escritura pública, ante notario. La ley te va a decir qué requisitos tienes que cumplir. A veces se tiene la creencia de que el contrato no existe si no está notariado. No, no lo hicimos ante notario, no tiene validez. No, ¿ya? Hay contratos que sí tienen validez y sí nacen a la vida, sin necesidad también de una solemnidad. Entonces ahí estamos hablando de los contratos consensuales. ¿Cuándo hablamos de un contrato consensual? Cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Un ejemplo de esto es el arrendamiento de inmuebles regulados en la ley 18.101. Un contrato de arrendamiento urbano de palabra sí tendría validez. ¿Ya? Un mandato general también podría ser. Solemne entonces, cuando la ley te dice, no, tiene que ser por escrito, tiene que ser ante testigos, tiene que ser por escritura pública. Siempre que la ley te ponga un requisito, estamos en presencia de un contrato solemne. Hay que hacer la distinción también. Cuando hablamos de la compraventa, es muy diferente la compraventa de bienes muebles a de inmuebles. La compraventa de inmuebles está muy regulada en nuestro país. Bueno, en todo el mundo, la verdad, por la importancia económica y social de las tierras y de los inmuebles. Cuando nosotros vamos al supermercado a comprar una caja de leche, no tenemos que hacerlo por escritura pública. Entonces, la norma aplicable a la compraventa, por regla general, no tiene que hacerlo por escritura pública. Pero la de inmuebles, sí. La compraventa de inmuebles sería una excepción, entonces, dentro de esta norma de la compraventa. ¿Ya? Siempre por escritura pública, entonces, la compraventa no se lo olvide jamás. Y se tiene que inscribir en conservador de bienes raíces. ¿Qué contratos aparecen en el corretaje de propiedades? Contrato de corretaje u orden de venta y arriendo. ¿Son lo mismo? ¿Contrato de corretaje u orden de venta? Sí, son lo mismo. No, pero sí. Usted mira, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que como no hay regulación específica respecto al corretaje de propiedades, no hay certeza sobre la naturaleza jurídica del contrato de corretaje. Algunos dicen que es un mandato y otros dicen que es un contrato especial que se llama contrato de corretaje. Y aún en la actualidad está esa disyuntiva. Por eso en algunos manuales sale como contrato de corretaje y en otros orden de venta. La promesa de compraventa entonces también sería un contrato recurrente, contrato de arrendamiento, compraventa como tal y también los mandatos de administración. ¿Ya? Vocabulario y terminología. A continuación entonces vamos a ver algunos conceptos básicos que les van a servir bastante seguido. Gravámenes. ¿Ya? ¿Qué es un gravamen? El gravamen es una carga. Haciendo el paralelo, cuando una persona va a sacar un certificado antecedente, ya eso sería como un gravamen de la casa, por hacer así un paralelo parecido, ¿ya? Eso sería un gravamen que se aplica a un inmueble. Por ejemplo, estas pueden ser hipotecas, servidumbres, usufructos, derechos de uso, arriendo, reglamento de copropiedad, entre otros. Ya usted me da reglamento de copropiedad, cómo es un gravamen, cómo es una carga, cómo limita mi derecho. Vamos a ver cómo puede limitar su derecho. Los gravámenes se inscriben en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces, correspondiente al lugar donde se encuentra ubicado el bien raíz. Ya cada comuna entonces tiene un conservador de bienes raíces normalmente, porque hay comunas que comparten conservadores, como Winnie San Antonio Llolleo, etc. Entonces un gravamen es una carga que tiene un inmueble. ¿Cómo usted va a saber qué gravámenes tiene? Pidiendo un certificado de hipotecas y gravámenes. ¿Ya? Ahora les adelanto, como pueden saber ustedes quién es dueño de una propiedad, certificado
de dominio vigente. ¿Ya? Así uno puede saber quién es dueño de una propiedad con certificado de dominio vigente. Ojo acá, ahora que estamos hablando de quién es dueño de una propiedad. Hay personas que creen que el que está en servicio de impuestos internos registrado es dueño de la propiedad. La documentación de servicio de impuestos internos no acredita dominio. ¿Ya? No acredita dominio. Significa que si te llegan con un documento certificado de servicio de impuestos internos, no significa que esa persona sea dueño. ¿Ya? Hipoteca de gravámenes, entonces, y dominio vigente, conservador de bienes raíces. Una carga sería. Interdicciones. La interdicción es la declaración realizada por un tribunal de justicia que una persona está imposibilitada de administrar sus bienes. Estas pueden ser convencionales, legales o judiciales. Cuando es con juez, entonces sería judicial. Y todas ellas limitan el libre ejercicio de la facultad de uso, goce y disposición. Vamos a ahondar también sobre estos tres elementos, uso, goce y disposición, que conforman el dominio. Esta incapacidad puede deberse a algún tipo de trastorno o perturbación de las facultades mentales, como la demencia, o por la dilapidad de los bienes que posee en forma irracional. ¿Qué es dilapidad? Es, por ejemplo, un ludópata, ¿ya? Que derrocha ahí su dinero. Sería dilapidar. Conservador de bienes raíces. El objeto principal de la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces es dar una completa publicidad a los títulos y gravámenes que puedan afectar a los bienes raíces. Usted me dirá, oye, ¿puedo ir yo, que no tengo nada que ver, a preguntar cuestiones al conservador? Sí, sí puede. De hecho, para eso está el conservador de bienes raíces, para que ahí todos vayan a sapear si hay algún gravamen, ¿verdad? En quién es el dueño. Para eso están los conservadores de bienes raíces. Dar publicidad entonces a los títulos del inmueble. El conservador de bienes raíces lleva al efecto un libro llamado repertorio, en que se anotan los títulos al efecto que se presenten y de registros a saber. Usted me dirá, ¿cómo el libro? Sí, es un libro físico, ¿ya? Es un libro físico. Así como cuando uno iba al colegio y tenía un cuaderno azul para matemáticas, uno rojo para lenguaje y uno verde para ciencias naturales. Así también tiene el conservador. Ya tiene libros, cosidos con hilo más encima. Entonces tiene el repertorio y tiene otros libros más. El de propiedad, donde se inscriben las transacciones de dominio. El de hipotecas y gravámenes, que se inscriben las hipotecas, los derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbres y otros gravámenes semejantes. El de interdicciones y prohibiciones, en el que se inscriben las interdicciones y prohibiciones de enajenar, e impedimentos, sean convencionales, legales, judiciales. Entonces, va a tener varios libritos el conservador de bienes raíces. El archivero judicial, también va a tener que recurrir al archivero judicial. Esto está regulado en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Para qué sirven? Para custodiar documentos, entonces, el archivero judicial. Cada cierto tiempo también se van archivando de notaría algún archivo ahí. Notario. Según el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales, los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren. Ya dar fe, entonces. Dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y practicar las demás diligencias que la ley les encomienda. Bueno, hace un tiempo, haciendo un paréntesis, leí como un artículo que se detonó a través de un Twitter, creo, que era cuánto ganaba el conservador de bienes raíces de Santiago. El conservador de bienes raíces de Santiago gana alrededor de 700 millones al mes. 700 millones de pesos al mes. Hubo una polémica también respecto a eso. Ahí salió en los diarios y todo eso. Incluso hay debate hoy por hoy respecto a la existencia de los notarios. La existencia de los notarios. Para que, en verdad, podemos garantizar
o legalizar esa documentación de otra forma. Bueno, ahí hay un debate. Entonces tenemos los contratos, tenemos las personas. Hicimos también un viaje por los conceptos generales que se podrían topar. Ustedes venden a personas, venden a través de contratos. ¿Qué venden? Ustedes venden inmuebles. Ya cuando hablamos de casas, sitios, departamentos, serían bienes inmuebles. Y eso es lo que ustedes van a vender. Muebles e inmuebles. Importancia de la clasificación. ¿Ya? Como se dijo anteriormente, los inmuebles gozan de una mayor protección jurídica. Están mucho más regulados. El contrato de compraventa de inmuebles debe otorgarse necesariamente por escritura pública. La transferencia del dominio de los inmuebles se efectúa a través de la correspondiente inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo. Los inmuebles no requieren ese trámite para cambiar de dueño. Cuando un inmueble se da en garantía, hablamos de hipoteca, la que debe constituirse mediante escritura pública. ¿Ya? La hipoteca se inscribe como en escritura pública. Ahora, quedémonos ahí un poco, la hipoteca se inscribe con escritura pública. Desde ya les adelanto que cuando una persona termina de pagar tu crédito hipotecario, el banco legalmente tiene la obligación de hacer el alzamiento de hipoteca. Ya lo vamos a ver también más adelante, los plazos y todo eso. Pero tiene la obligación legal de hacerlo. Cuando hablamos de un mueble en garantía, hablamos de prenda y no se requiere esa clase de inscripción. Entonces las casas van a tener hipoteca. Cuando hablamos de hipoteca tenemos dos formas de entenderla, como un concepto jurídico o también como un producto financiero bancario. ¿Ya? Se puede entender de las dos formas. Entonces la hipoteca siempre va a afectar a las casas y la prenda a los bienes muebles. Por ejemplo, un auto, joyas, dinero. Yo he escuchado harto corredor de propiedad que dice, no, la casa no se puede vender tan fácil porque tiene prenda. No, ese es un error técnico. Una casa nunca va a estar en prenda, va a estar hipotecada. Un auto está en prenda. ¿Ya? Bueno, también se habla de los plazos diferentes de la prescripción. Vamos a ver también qué es la prescripción. Quien se apropia ilícitamente de un bien mueble comete hurto o robo. Quien lo hace de un inmueble comete usurpación. También entonces ahí se tipifican diferentes los delitos. Bienes inmuebles o raíces son los que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, las minas y las cosas que se adhieren permanentemente a ellos. Por ejemplo, edificios, árboles, líneas telefónicas, represas, puentes, alcantarillado, entre otros. Se clasifican en inmuebles por naturaleza, inmuebles por adherencia e inmuebles por destinación. ¿Ya? Entonces tenemos un concepto de inmuebles genérico y también los inmuebles se pueden clasificar por adherencia, por naturaleza o por destinación. El primero de ellos, el inmueble por naturaleza. ¿Cuándo hablamos de un inmueble por naturaleza? Cuando hacemos referencia a los sitios, paños de terreno. ¿Ya? Eso sería un inmueble por naturaleza. Son las cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Por su esencia, estas cosas son inmóviles. Por ejemplo, los terrenos. Tú no puedes mover un terreno de un lugar a otro. No puedes. Inmuebles por adherencia. Son los bienes muebles que se consideran inmuebles por estar permanentemente adheridos a un inmueble, propiamente tal. Por ejemplo, los edificios y las instalaciones. Por ejemplo, las casas, los departamentos serían inmuebles por adherencia. ¿Ya? Están adheridos al suelo y el suelo es un inmueble por naturaleza. De lo anterior, se concluye que es necesario que el bien esté adherido al inmueble
y que la adherencia sea permanente. Que sea permanente. Por ejemplo, usted me dirá, hay un container, si el container o una casa de container está adherida permanentemente al suelo, sería entonces un inmueble por adherencia. Si el container tiene ruedas y lo mueve de un lugar a otro, por mucho que tenga la forma de una casa y sea una pieza que se mueve, no es un inmueble por adherencia. ¿Ya? Tenemos entonces, por naturaleza, terrenos, por adherencia, edificios y casas, y este es por destinación. Y este cuesta un poco más entenderlo, porque estamos en presencia nuevamente, como las personas jurídicas, de una ficción legal. ¿Cuáles son por destinación? Son los bienes muebles que se consideran inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Por ejemplo, arados, bueyes, caballos y útiles de labranza. Entonces son cosas muebles, pero que pasan a ser inmuebles por estar destinados al uso. Saliendo un poco del ejemplo del Código Civil. Si yo quiero comprar un edificio que es una imprenta, ya industrial, no es lo mismo comprar el galpón vacío a comprar el galpón más las impresoras, las guillotinas, las tintas y máquinas varias. Si yo saco esas máquinas, me pierde valor, pues ya no estoy comprando una imprenta como tal, estoy comprando un galpón vacío. Entonces, esas cosas que si bien, por ejemplo, una impresora yo la puedo vender aparte, si la saco, esa imprenta me va a perder valor como edificio, desde un punto de vista de productividad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere evitar un poco el Código Civil haciendo esta ficción legal. ¿Ya? Eso es lo que se quiere evitar. ¿Se pueden excluir de mutuo acuerdo algunas cosas? Sí, se pueden excluir de mutuo acuerdo. Si yo compré una finca y digo, la finca va con todo, menos este caballo que se llama Mario. El caballo Mario me ha acompañado toda mi vida. No quiero que quede aquí, me lo llevo. Ya, puedes hacer eso de mutuo acuerdo. ¿Ya? Los motivos de la ficción que constituyen los inmuebles por destinación son de orden práctico. Se persigue evitar que con la separación de esas cosas se menoscabe la utilidad o productividad económica del inmueble principal, ya sea de un punto agrícola o industrial principalmente. Ese es el enfoque de esto. Por ello, en principio se entienden comprendidos los inmuebles por destinación en la venta de una finca. Esto está en el artículo 1830. Decimos en principio porque la voluntad de las partes puede excluir los inmuebles por destinación, como les dije el ejemplo del caballo Mario. ¿Ya? Entonces, hemos visto personas, naturales o jurídicas, hemos visto contratos, consensuales y solemnes, hemos visto inmuebles, naturaleza, adherencia y destinación. Yo vendo a personas, vendo a través de un contrato, vendo inmuebles. Cuando vendo, ¿qué es lo que pretendo transferir? Cuando yo vendo una propiedad, lo que yo quiero transferir es algo que se conoce como dominio o propiedad. Cuando alguien dice, yo soy propietario, yo tengo el dominio. El dominio o propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por el que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplica el ordenamiento jurídico concedido sobre un bien en específico. Aquí dice derecho real. No significa que sea un derecho de la realeza o algo por el estilo. Existen derechos reales y derechos personales. ¿Ya? Derechos reales y derechos personales. En palabras simples, un derecho real es el que yo tengo con una cosa.
¿ya? Una determinada cosa. Es ese vínculo que yo tengo con la cosa. Un derecho personal es que se tiene entre dos personas, por ejemplo, un acreedor con su deudor o el derecho del trabajo, por ejemplo, derecho laboral. Entonces, cuando hablamos de dominio, hablamos de derechos reales. Yo tengo el dominio sobre esa casa, es un derecho real. Hay derechos reales limitados también, vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno dice es propietario, yo tengo el dominio. Esto está en el artículo 582 del Código Civil, que se llama también propiedad. Dominio y propiedad son lo mismo, lo dice el Código Civil. Es el derecho real, de nuevo real, en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, como yo quiera, pero no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Esas son entonces algunas de las limitaciones que puedes tener al usar o al tener el dominio. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Esto ahora no le va a hacer mucho sentido, pero sí se le va a hacer sentido cuando veamos el usufructo. Porque en el usufructo se tiene la propiedad de una de las partes, pero la propiedad es nuda. Vamos a ahondar también sobre eso. Entonces tenemos el dominio o propiedad. El dominio o propiedad está compuesto de 3 elementos, como si fuera una torta o una pizza, lo que les gusta más. Dominio está compuesto de uso, goce y disposición. ¿Ya? Una persona que es propietario y que tiene el dominio va a tener siempre uso, goce y disposición. Si te falta alguno de estos 3 elementos, tú no tienes el dominio completo. ¿Ya? Tú no tienes el dominio completo. El primero de ellos, también conocido como ius utendi, es el derecho de uso sobre la cosa. ¿Ya? Utendi, uso. Bueno, siempre en derecho aparecen como palabras en latín, pero utendi no es más que derecho de uso sobre la cosa. El propietario tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios. Entonces, el primer elemento del dominio es el uso. Por ejemplo, bajo el principio del ius utendi, no podría un propietario de un bien inmueble justificar la tenencia de una plantación de marihuana, al estar prohibida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Lo siento, señores, no pueden tener su índole ahí, sáquenlo. Entonces, ese sería un ejemplo de una limitación. ¿Ya? No puedes tener una plantación por mucho que sea tu casa. De la misma forma, un empresario no puede justificar bajo este principio ruidos excesivos típicos de una actividad industrial en una zona residencial que hagan intolerable la vivencia de los demás vecinos. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con la casa, pero ojo ahí, porque hay una limitación. Por ejemplo, en el caso de la droga, no puedo plantarla porque hay una ley que me lo prohíbe. ¿Ya? Derecho ajeno, los ruidos excesivos en un barrio residencial. Estoy pasando a llevar entonces el derecho ajeno. Y eso sería el uso. El primer elemento del dominio. Tenemos el ius fruendi. Ius fruendi, que es el derecho de goce. Y usted me dirá, pero fruendi y goce, aunque sea en latín, no pega mucho. Po. Sí, no, porque el goce tiene que ver con los frutos. Y de ahí viene fruendi, ¿ya? De frutos. En su virtud, el propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos que genere el bien. La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa produzca, con o sin su intervención. ¿Ya? Esa es la regla general. Aquí podemos dividir los frutos en frutos naturales y en frutos civiles. Lo que a ustedes más les van a interesar
al menos en el tema urbano, van a ser los frutos civiles, porque un fruto civil sería el alquiler de un edificio, ¿m? O el precio de arrendamiento de las tierras, sería un fruto civil. Ahora, los frutos naturales son aquellos que la cosa produce natural o artificialmente sin detrimento de su sustancia, es decir, los produce y la cosa no se destruye cuando los produce. En ese aspecto se distinguen de los denominados productos. Así, tratándose de un manzanar, es decir, del arbolito de manzanas, las manzanas son los frutos naturales y la leña de los árboles son los productos. ¿Por qué la leña de los árboles son los productos? Porque se destruyen. Para hacer la leña tenemos que destruir entonces el manzanar. ¿Ya? Ahí está entonces la relación de fruto-producto. Como dije anteriormente, los frutos civiles están constituidos por aquellas sumas de dinero que recibe el propietario por ceder a otra el uso o goce de la cosa. Por ejemplo, el alquiler. ¿Ya? El alquiler sería un fruto civil. Entonces tenemos uso, ¿ya? Ordinariamente conocido, con las limitaciones que te podría poner la ley o el derecho ajeno. Tenemos los frutos, que pueden ser naturales o civiles, ¿ya? Que hacen relación con el goce, uso-goce. Y tenemos también la disposición. El propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su dominabilidad, puede hacer con ella lo que quiera, incluyendo dañarla o destruirla, salvo que esto sea contrario a su función social. Por ejemplo, el propietario de un bien integrante del patrimonio cultural no debe destruirlo y de hecho debe estar obligado a su conservación. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con la casa, incluyendo destruirla. ¿Sabes qué? No me gusta esta muralla, la voy a echar abajo. Voy a echar abajo la casa y voy a construir una nueva. Puedo hacerlo, pero también pueden haber limitaciones. Por ejemplo, si fuera un bien patrimonio cultural, un edificio antiguo, ¿verdad? Colonial, que tiene ciertas limitaciones y tiene una especie de gravamen especial ahí. No puedes hacerlo, ¿ya? No puedes hacerlo. Incluso a veces tenemos limitaciones que parecen muy simples, pero siguen siendo limitaciones al dominio. ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, los reglamentos de copropiedad. Si se fijan, hay edificios que no te permiten poner cortinas de otro color, solo blancas o negras. Y tú me dirás, ya, pero da lo mismo. Sí, pero esa elección también está limitando tu dominio. ¿Mm? Está limitando tu poder de dominio. Cosas como esa entonces te van limitando ahí tu derecho a propiedad. Del mismo modo, puede el propietario disponer de su derecho real, disposición jurídica, así puede enajenar la cosa, venderla, donarla, desligarse de ella, ¿verdad? Entonces, tenemos el dominio, uso, goce y disposición, ¿ya? Que no se les olvide nunca, entonces, esos tres elementos. Son también actos de disposición, aquellos en los que el propietario constituye a favor de otra persona un derecho real limitado. Entonces, los derechos reales limitados también coinciden con las cargas que podría tener un bien inmueble, igual sacar un certificado de hipoteca y gravámenes, por ejemplo. Tenemos los más frecuentes, hay más, pero los más frecuentes serían usufructo, servidumbre, hipoteca. ¿Mm? Usufructo, servidumbre, hipoteca. En conclusión, tiene el derecho real de dominio quien tenga estos tres principios: uso, goce y disposición. El primero de ellos, el usufructo. ¿Mm? El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible, ¿sí? Si se destruye. De este artículo podemos extraer la idea de que el usufructo es un derecho real que viene a limitar
o debilitar las facultades propias del derecho de dominio. Ahora, llevémoslo a la práctica. Les voy a dar un par de minutos y lean este extracto, ¿ya? Hasta el número cuarto. Lean el segundo y el cuarto, ¿ya? Bueno, este es un extracto de una escritura que les podría salir fácilmente a ustedes también. Y tienen que identificar lo que sale acá. ¿Ya? ¿Alguien me quiere explicar lo que leyó? A ver si lo entendió. Ojalá alguien que no sea tan jurídico. Yo sé que algunos que tienen conocimiento de ello se les va a hacer más fácil. Erika, ¿qué entendió de acá? Veo como que el usufructo es un derecho, digamos, que se le da a varias personas, no solamente a una. Ya, muy bien, ya, sí, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Eso. Mm, mm, un poquito. Ya, mire, respecto a eso, claro, se puede hacer un usufructo a más de una persona, pero cuando hablamos de usufructo, esto es como el yin y el yang. Tenemos por un lado un usufructo y por el otro tenemos la nuda propiedad. ¿Ya? Tenemos la nuda propiedad o propiedad desnuda. Entonces, tenemos a Ivette Pino Silva, que vendió la nuda propiedad a Roberto Díaz Pino. Y la misma Ivette Pino Silva constituyó usufructo a Edelmira Silva Cuevas. Usted me dirá, ¿por qué hizo esto? ¿Cuándo ocurre esto, por ejemplo? Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se vende una casa, ya hijo, te vendo la casa, o te la paso, o te la doy, no sé, te la doy, no, hijo único, no sé. Y no quiero que saques a la abuelita. La abuelita va a tener usufructo en esa casa, va a tener un usufructo vitalicio. Los usufructos no siempre van a ser vitalicios. En este caso sí lo era, ¿ya? Un usufructo vitalicio. Pueden estar sujetos a un plazo o también a una condición. ¿Sí, David? Active el audio, David. Comúnmente se da eso para protección cuando, por ejemplo, los padres le quieren dejar en vida a los hijos ciertos derechos en una propiedad y para resguardo, que no se van a saber cómo se van a comportar bien a los hijos, se hace un usufructo vitalicio y posteriormente solamente con la presentación del certificado de defunción se acredita que se termina el contrato de usufructo y se pasa a los herederos correspondientes. El usufructo cuando es vitalicio entonces termina con la muerte. En este caso sería cuando fallezca Edelmira, como bien dice David. Muchas gracias, David. ¿Quién más levantó la manito por ahí? Yo, pero era eso mismo. Era lo que había dicho el compañero y que era como que la señora se quedara ahí vitaliciamente y después tomara el dominio total de la propiedad don Roberto. Claro. Bien, entendiendo esta situación, ¿qué complicaciones podría tener al momento de vender la casa? David puso una carita. Que nadie va a querer comprarla con una persona que esté ahí. Sería muy difícil. Claro, claro. Entonces tenemos dos opciones. Ya mira, ¿Edelmira puede vender la casa? No. Sí, la puede vender. ¿Pero la casa tiene el dominio? No, porque no tiene el dominio. No, tiene ¿qué solamente puede? el usufructo. Claro, ella tiene el usufructo. Entonces, ¿qué puede vender? El usufructo. ¿Su derecho? Claro, puede vender.
derecho. Exactamente, puede vender su usufructo, ¿ya? Porque uno no Exacto. puede vender más derechos que los que tiene. Claro. Si el vecino llega y le dice, oh, Edelmira, véndeme tus derechos de usufructo. Ella Edelmira lo puede hacer lo puede hacer. Los Mm. derechos del vecino, ¿cuándo terminarían? cuando él se muere. ¿Quién? ¿El vecino? Sí, pues. Cuando se muere el vecino. No, pues cuando Sí, porque No, se cuando se termina el derecho a usufructo de que le está de la vendiendo. Delmira. De no Edelmira. de Elmira, pues cuando muere Claro, Elmira. así es. Entonces puede vender los derechos de usufructo, pero Ah, el vecino lo puede ocupar hasta que se muera Edelmira. la Delmira. Sí. Roberto Díaz Pino, ¿puede vender la propiedad? No, Sí, Sí la puede vender, no, pero sí la puede vender. nadie le quiere comprarlo porque le va a faltar un derecho, el derecho a usufructo se lo entregó a Edelmira. Claro, Tendría que vender entonces, solamente el derecho de goce y el otro derecho correspondiente. Pero no el disposición. usufructo, porque ya está entregado a otra persona. Disposición. Entonces, entendiendo lo que decimos acá, tenemos esta torta, ¿verdad? Que es el dominio. Mm. Y nos va a faltar un pedacito. ¿Qué pedacito nos va a faltar? Que va a haber otra persona viviendo en la casa. Y usted me dirá, ya, pero legalmente esto tiene solución. Porque mira, te podemos esperar a que muera Delmira y vuelven los derechos a la persona que tiene la nueva propiedad y se configura el dominio. Pero para términos prácticos, imagínense una pareja de recién casados. Oh, está barata la casa, vamos a comprarla. Sí, sí, pero tiene un usufructo. Chuta, el hijo va a estar grande quizás cuando ya Delmira fallezca y van a tener la propiedad. Una persona quiere comprar la casa para utilizarla, ¿verdad? Claro. Entonces, ese podría ser un problema y a eso voy más que nada al mostrarle este extracto de una escritura, ¿ya? Que ustedes aprendan a identificar ese tipo de cosas, pues no vaya a ser cosa que la señora les diga, mira, aquí está mi escritura, ah, ya, ahí está la escritura, y yo me vaya en el bus y le eche una leída y diga, oye, pero según lo que vimos en clase, nueva propiedad, usufructo, chuta, vamos a tener complicaciones. No es una casa inmediatamente vendible. Generalmente se te va a caer la venta con ese tipo de cosas. El ideal es que si se te cae la venta, se te caiga ahí, pues, cuando recién te mostraron la documentación, pues. O una reunión previa ahí con las partes, quizás pueden llegar a acuerdo, que le venda los ay, derechos, ¿verdad?, correspondientes para que constituya el dominio. Puede ser, puede una ser. ¿Sí? Dígame. consulta, por ejemplo, ahí dice que son los derechos vitalicios, o sea, mueren cuando se muera la persona, ahí pasarían al nuevo dueño. No es lo mismo cuando venden derechos, porque he visto muchos casos que venden, yo vendo mis derechos, pero somos 4 dueños, yo vendo mi parte. No es lo mismo. No, mira, ahí estamos hablando Ah, de bueno, derechos lo mismo. diferentes que serían derechos hereditarios. ¿Ya? Estamos Ah, hablando de ya. derechos hereditarios y si quieren ir más lejos, podrían ser los Esto, loteos esto brujos, por muere ejemplo. ya, esto muere cuando muere la señora y ahí quedó. Pasa En este después caso, al dueño en que. este caso sí, pero el usufructo no siempre va a ser Ya, vitalicio, porque puede ser también con un plazo, ¿ya? Incluso una por condición. cierta cantidad. Pero como les digo, y también dijo David bien, esto se les va a salir mucho cuando sean abuelitas. Ya ahí está la casa, pero oye, no podéis Claro. sacar la abuelita, pues deja ahí hasta que fallezca y... Ahora, ustedes tienen que tomar en consideración que, miren, les voy a plantear, en este caso, la persona, perdón, dejen silenciarlo. Silénciese, por favor. En este caso, el joven tenía cáncer, tenía una enfermedad terminal y necesitaba la plata para el tratamiento. Edelmira era su abuela, creo. Ya, era su abuela. Entonces vivía con él. Y en el caso concreto se hizo una reunión y Edelmira renunció a los derechos de usufructo para que el dominio volviera al joven y pudieran vender la casa. Esto es una excepción, esto nunca ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque el usufructo no siempre está aplicado a una persona que se lleva bien contigo o algún familiar cercano. ¿Ustedes creen que un familiar cercano, si es que no te tiene un aprecio considerable, va a decir, renuncio al derecho de vivir perpetuamente en esta casa para que la puedas vender? O sea, tenía mi casa asegurada, ¿ya? Entonces, como corredores de propiedades, tienen que tener eso en claro. Por regla general, entonces, no va a ser vendible. Por regla general, digo. No voy a hacer cosa que llegue una persona y diga, ya, mira, voy a comprar esto, soy inversionista y la abuelita tiene 98 años. Te compro la nueva propiedad. Pero por regla general, no va a ser vendible. ¿Ya? ¿Sí? Te levanto la manito por ahí.
Yo, profe Michael, Dígame, Michael. en estos casos que hay usufructo, obviamente que nombra usted abuelito, abuelita, ¿no se puede llegar a un acuerdo como entre las partes en el sentido de que por la venta de la casa se genera algún dinero para ese abuelito o esa abuelita para que pueda pasarle un dinero como para que ella no siga viviendo allí? ¿Se da esa situación o no? Mira, sí se puede llegar a acuerdo, pero el acuerdo no va a llegar al final de todo. Tiene que llegar antes, yo creo, porque el banco no te va a pescar. Ya, no, sigamos nomás adelante con el usufructo. Porque el banco no te va a respaldar con un crédito hipotecario cuando después quiera liquidar la casa y tenga ciertas limitaciones, po, ¿ya? Ahora, como te digo, por regla general no se puede. Hay excepciones como la de este caso concreto, pero por regla general lo que me interesa a mí es que identifiquen esta problemática. Oye, ¿sabes qué? Hay un usufructo, mira. O imagínate que hay una configuración de usufructo y que esa persona no está viviendo ahí y está inubicable. ¿Te das cuenta? También ahí surge un problema extra. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Yo, Dígame, Jimena. Diego, mira, yo tuve experiencia particular, una cosa Ajá. muy similar a esto, Ya. que es bastante frecuente en ciertos sectores, Ujú. en base a un ejemplo como este, que hay un usufructo y aparecen los herederos, digamos, de la señora, de la abuelita, Ujú. y dice, esta es la parte de mi mamá, de mi abuela, no sé qué. Entonces dice, no se puede vender porque me tienen que dar la plata de mi parte. Entonces eso Ujú. lo consideran como un derecho, como derecho de propiedad. Ah, claro, como que fueran herederos del dominio, como Como que que ellos fueran fuera parte derecho, del sí, dominio. Claro, dame mi claro. parte y no siendo así, pues. Es que, Es claro, súper difícil sí, después de arreglar ese problema porque se te cae una venta, po. como bien dice Jimena, a veces si tú viste a la abuelita María viviendo 50 años en la misma casa y llegan los hijos y los nietos no se van a la lata de leer la escritura, van a dar por hecho quizás que la abuelita María era la dueña, porque tenía el dominio, ¿verdad? Bueno, incluso desde ya le adelanto que cuando se vende una casa, cuando son herederos, por ejemplo, ya se inscribió la posición efectiva, ya todo ok, cuesta mucho que se pongan de acuerdo, mucho, en el precio, etcétera, y es un leseo también vender casa cuando son altos herederos o copropietarios. ¿Mm? Es que a veces las casas cuando son herencia, perdón, no le encuentro nunca la manito a esta cuestión, así que yo me la cuchara así nomás, disculpen chiquillos. Eh, Cuando tengo un caso cercano, bueno, perdón que sea tan autorreferente, pero es que como yo he estado trabajando en esto, Ujú. cuento la experiencia nomás. Claro. Eh, Hay una propiedad que no hemos podido, que hemos intentado vender mucho rato, Ujú. pero porque la gente le da un valor sentimental a la cosa más que un valor real. Entonces te dicen, no, que era la casa de mis papás y antes fue de mis abuelos, qué sé yo. Y nosotros somos tres hermanos y necesitamos 200 millones cada uno. Entonces, que si no la venden en 600, no la venden. Y está sobrevalorada, pero por el valor sentimental que tiene. Ujú. Bueno, eso ocurre con frecuencia, Jimena. Ya ocurre con Sí, frecuencia. pues. Entonces cuesta convencer a la gente, oye, si esto no cuesta, no vale eso. Ujú. Pero cuesta convencer a la gente, entonces ahí te quedas Vamos, vamos a ver también qué hacen en esas situaciones, ¿ya? Más adelante, la unidad 4 y 5 son aplicables netamente a negociación y venta. ¿Ya? Muchas gracias, Jimena, por compartir ahí la experiencia. David levantó la manito de nuevo. ¿O le quedó levantada adelante? Hola, profesor, buenas noches, soy Angélica Maya. ¿Sí, Angélica? La pregunta es, si Edelmira está en la casa viviendo, en este caso, ¿verdad? Es la mamá de Ivette, parece, ¿Ya? ¿Sí? Inon Silva, Ujú, la que le está vendiendo al hijo. ujú. En este caso, Roberto puede vivir en la misma casa con Edelmira Sí, hasta que ella muera sí, sí podría vivir en la misma casa. Sí podría. sin ningún problema. Sí podría vivir. ¿Ya? En temas prácticos sí podría. Ya, pero no venderla. Eso No, es lo que estamos claro, viendo en este momento. básicamente está hecho para resguardar a la señora Edelmira, ya que el hijo no se aloque, quizás salió medio loco, quiere vender y va a dejar la abuelita ahí para arriba cuando ella tiene 80 años. Ya más que nada es para eso. Ah,
Ok, muchas gracias. David levantó la mano de nuevo. Activa el micrófono ya, porque no te escucho. Lo que también yo he visto que también se utiliza a veces es que efectivamente se recibe usufructo o dentro del mismo contrato de compraventa se deje algún tipo de una cláusula que está dentro de uno de los tres elementos de los actos jurídicos de contrato, que pueda ponerse algún tipo de modo, plazo o condición para la compraventa. Por ejemplo, Claro. te vendo mi casa, pero vamos a hacer la efectiva la compraventa, la formalización propiamente tal, una vez que muera la abuelita. Y tú la vas a poder escribir un nombre cuando presente un certificado de función posteriormente. Entonces se tendría que cumplir un plazo y a la vez una condición. El plazo es incierto porque no sabemos cuándo va a morir la abuelita. Y la condición es que fallezca la persona que queremos resguardar. Claro, se pueden inscribir ese tipo de cosas con inmuebles. Pero claro, también vamos a topar ahí que podría aplicarse más fácilmente cuando es venta en efectivo, ¿verdad? Porque cuando intermedia un banco no te va a decir como, oye, pero hay una moda, no te va a pescar. Te va a decir, son muchas las trabas Sí. y yo me tengo que resguardar. Tapita, ¿verdad? Pero claro, como bien dice David, ahí se puede hacer una modalidad. Jackie, levantó la manito. O sea, ya me quedó claro, era lo mismo que dijo el compañero recién y la niña anterior, y no sé cómo sacar la manito, porque ya me quedó claro y ya. Y era la misma pregunta. Ay, ¿Erika? gracias, ya. ¿Erika? No, que Dena te iba a preguntar qué significaba los dudo que salía ahí en la hoja que él la sacó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba qué? El concepto que puso en la hoja, si quieren la pone y le digo, dudo o algo así. ¿Esa? A ver. La hoja de adelante. Ya, la nuda propiedad, nuda. La nuda, eso, ¿qué significa la nuda? Mira, nuda propiedad significa propiedad desnuda. ¿Ya? Propiedad desnuda. Claro, porque Roberto tiene la propiedad, pero tiene una ¿Ya? limitación, que no puede usarla. Entonces es propietario, pero le falta algo, ¿verdad? Ya. A eso se refiere. ¿Ya? Siempre como les dije, van a estar como el yin y el yang, nuda propiedad y usufructo. ¿Ya, señores? Vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Ha sido una clase un poco más densa que la anterior y así vamos a ir profundizando. Sí, ha sido más difícil. No, ahora me escucha, yo tengo una duda. Sí, dígame. Habla Catherine. Oiga, es que ahí decía usufructo vitalicio, pero ¿todos los usufructos son vitalicios o tienen otro también? Sí, puede ser sujeto, no, puede ser un plazo determinado o también una condición. Ah, perfecto. ¿Y cómo sería lo de la condición, disculpe? No, por ejemplo, cuando se case mi hijo, no sé, o un plazo determinado en 5 años más. Algo así. Ah, perfecto. Hasta cuando llegue el extranjero, Ya, tal persona. Algo así también puede ser. Ya estaba tratando de hablarle, pero el computador no me servía. Me cambié al celu mejor. Gracias. Sí, de hecho, a veces el celular pesca mejor la señal. Se lo recomiendo a veces si tienen problemas con el PC. ¿Michael? Sí, porque el PC no me... Le hablé como 10 veces, pero no me escuchaba. A mí me pasa lo mismo, lo que me cambió el celular. ¿Michael? Sí, no quería preguntar que por ahí nombró que las ventas pueden ser o cuando una persona paga en efectivo o cuando procede a través de un banco. La pregunta ¿es la misma cantidad de documentos, papeleo, pasos que se siguen en uno y otro caso? ¿O por ser venta en efectivo es más corta? Mira, cuando es una venta en efectivo, tú no puedes prescindir tampoco del estudio de título. ¿Ya? Lo que sí puedes prescindir es de la tasación. ¿Ya? Ahora, de la tasación. Ahora, hilando más fino, les voy a mandar también un apunte, existe algo que se llama lesión enorme. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero claro, cuando una venta en efectivo puede ser más corto. ¿Por qué? Porque te ahorra el proceso bancario y entre el proceso bancario uno de los elementos es la tasación. Te ahorras la tasación. Por ejemplo, cuando uno quiere vender una casa y está cara, por ejemplo, tú sabes que está cara, que tiene valor sentimental, tú la publicas en efectivo, básicamente, ¿ya? La publicas en efectivo, porque crédito hipotecario no te va a resultar, ¿ya? Ahí vamos a ver también esos tips más adelante. Angélica. Con respecto a enajenar, ¿qué significa eso? Mire, cuando hablamos de enajenar o vender, intento verlo como sinónimo.
hilando fino no lo son, pero traten de verlo como compraventa, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Ahora, antes que se me vaya, respecto a lo que dijo el compañero de meter en efectivo o con crédito hipotecario. Normalmente se puede cambiar la modalidad cuando las casas no están regularizadas. Ahí las casas van a poder venderse solamente en efectivo, ¿ya? Ahora, hay que hacer la división también de cuánto no está regularizado. Si una regularización parcial o total. Como tips, cuando entren a una casa y hablen con el dueño, y el dueño les diga, sí, pues esta casa antes era de madera y la tiramos abajo porque está toda podrida y le hicimos de cemento, el triple de grande. Cuando un cliente te diga eso, asústate, aunque la casa esté linda. ¿Ya? Asústate, porque generalmente las personas que hacen eso no se dan el tiempo de regularizarla de inmediato. ¿Ya? A los años después regularizar la cuestión. ¿Qué significa entonces? Que si está totalmente sin regularizar, el banco tampoco te va a pescar. Entonces la única forma de vender esa casa va a tener que ser en efectivo. ¿Ya? Ya, señores, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos mañana. Okay. Les voy a enviar, vamos a terminar de este PowerPoint, se los voy a enviar mañana. Hoy día les voy a subir la grabación también. Se la voy a subir cuando antes. Vayan repasando de a poquito, porque hay clases que son más densas que otras. Por ejemplo, este PowerPoint es denso igual. ¿Ya? Así que revísenlo, entiéndanlo. No se aprendan los conceptos de memoria, pero sí entiéndanlo. Ya sepan identificar entonces este tipo de problemáticas, para que se vayan ahí desmarcando un poco de los otros corredores que no tienen tanto conocimiento. Y prepárense porque queda esta materia. ¿Sí, dígame? Profe, cortito respecto a lo que dijo, ¿se acuerda que ayer, antes de ayer, nombró una casa que estaba en cierto barrio, que la plusvalía del barrio era como 40 millones, pero la casa le había invertido hartas cosas y costaba ahora 70? ¿Ya? ¿Qué pasa? Esa casa, si es que no se ha ampliado, o sea, no se ha hecho regularización. No escucho nada. Mejor dicho, si esa casa no se ha ampliado, sino que se ha hecho mejoras en relación al espacio físico que estaba construido, por decirlo así, y no se ha ampliado, no se ha hecho nada de eso, ¿se podría vender con hipotecario también o solo en efectivo? No sé si me entendió la pregunta. Permiso, voy a silencio. Miren, cuando yo hablaba la clase pasada sobre el tema de que una casa tenía un techo, principalmente eso tiene problemas cuando es con crédito hipotecario, porque va a ir el tasador y el tasador no te va a pescar el precio, lo que el tasador te va a sacar va a ser el valor. ¿Ya? Te va a sacar el valor y te va a dar el valor que prima en el mercado, porque si esa casa te la estáis vendiendo en 75 y las casas alrededor valen 45, te la van a tasar en 45. ¿Qué significa esto? Que si el banco quieres comprar a través de un banco, vas a tener que tener un pie más grande, varios millones más para comprar. Sumado a eso, te vas a encontrar con otro problema, de que es un problema de oferta-demanda, porque con esos 75 millones que te quieres comprar esa casa alrededor de un barrio social, te alcanza para una casa en un sector diferente, con mayor conectividad, ¿verdad? Con mayores áreas verdes, con mayor prestigio, que también es lo que busca la gente, barrios de moda. ¿Ya? Ese es el problema que te vas a topar al vender una casa con sobrevalor. ¿Ya? Ok, sí, gracias. Ya, señores, quedamos hasta acá. Cuídense mucho, descansen. Igual, hasta mañana. Chau, chau, y nos vemos. Mañana, compañeros. Gracias. Chao. Que estén bien. Chao.